Hola, buenos días. Estamos nuevamente aquí en Radio Puelche 90.5 para una emisión más de nuestro programa Champurrias. ¿Cómo están, chiquillas champurrias de la vida? Bien, pues como día bien. Las Feliz, así es las que yo veo. amo los viernes. Ah, no, en serio. ¿Tu cuerpo lo sabe? Ya lo dijimos la semana pasada. No, si no es por carrete. ¿Y por qué amas los viernes? Me gustan los viernes porque vengo para acá, Ya. que es ¿Una bacán, razón? sí. Porque almuerzo con la Josefa, que sale del colegio Temprano. claro, puedo almorzar con ella y llega mi marido. Llega el cuento. Sí. A mí eso de almorzar con los niños me complica mucho. ¿No te gusta? Son Es que yo tengo uno. 4. Yo tengo uno. No, hay como que hacer almuerzo para los 4 y que... Bueno, no sé si me gustan tanto los viernes. Anyway, aquí estamos en un día viernes. No sé cómo estamos, como siempre yo perdía con la fecha. Sé que es octubre. 11 de octubre. 11 de ¿no? octubre. Santa Soledad. Oh, pero Happy Birthday to you, son- ¿no? No es Happy Birthday to you. No, Lo que no sea. sé. Feliz Santo. Eso. Santa Soledad, por supuesto, no podía ser menos. Tú sabes. Chiquillos, hoy día vamos a conversar sobre un tema denso, árido como nosotras. No, sí, nosotros somos las densas, no el tema. Bueno, pero está bien ser densa porque hay tanta gente liviana que Sí, hay que equilibrar la contrastar, cosa. hay que A mí me parece Agárrenme bien. porque yo voy a empezar a flotar No, ahora. amiga, En no, 31. no. Agárrenme, por favor. No, de eso ya tenemos suficiente. Bueno, vamos a hablar sobre descentralización. Una palabra que, de hecho, yo traté que mis hijos se la aprendieran. Entre ayer y hoy día, imposible. Mamá, ¿qué es Decentralisation? No tenía ni idea, no entendía nada. Y como estábamos cortos de tiempo, tampoco podía explicar porque es algo que requiere un poco de Sí. tiempo para entenderlo. No es un concepto así que uno diga descentralización y inmediatamente todos nos llenemos de imágenes Ideas. o de ideas para Claro. explicarlo. Por lo tanto, nuestro ratón de biblioteca, que está aquí al lado, hizo la pega de... Pulga del ratón. Pulga del ratón de biblioteca. Hizo la pega de buscar información sobre lo que efectivamente significa o lo que da contexto a la descentralización como proceso, Sí. que tiene que ver con los territorios, que tiene que ver finalmente con quiénes somos y con cómo las políticas públicas y la forma en que la gente como nosotros, como todo el mundo vive, sucede Sí. en la práctica. Así que, ¿qué nos puedes contar para que nos vayamos metiendo en el tema, Nati? Bueno, hubo que echar para atrás y recordar tiempos de universidad porque este era tema, yo estudié administración pública, entonces era tema recurrente en mis asignaturas. Bueno, primero que todo decir que las estadísticas a nivel nacional están hechas un poco como decía el gran Nicanor Parra. Usted tenemos dos panes, somos dos personas, tenemos dos panes, como era la cosa, y usted se come dos, yo me como cero, en promedio. Un pan para cada uno. Exacto. Es un poco eso es lo que pasa, es una muestra de que hay mucha gente que se queda con el cero pan, digamos. Pero Y en los es números el parece anónimo. como que es para todo. Exacto, y es el anónimo. Eso pasa porque hay una desigualdad, a mi juicio, un poco más terrible, bueno, no sé si se puede, pero o tanto más terrible que la desigualdad social, que tiene que ver con la desigualdad territorial. O sea, que en el fondo donde nazcas, el lugar donde tú nazcas en este país va a determinar de Hasta manera dónde. importante el nivel de desarrollo que vayas a alcanzar, tú y tu población. O sea, podríamos hablar de lugares más poderosos dentro Sí, del claro, contexto totalmente. territorial. Y ojo que más allá del nivel socioeconómico. No, por supuesto, Lo tiene que ver ahí con la trasciende. estructura Exacto. funcional del Y lo vamos a ver territorio. después a lo largo del Exacto. programa en algunos ejemplos así muy claros respecto de cómo esto se aterriza a las realidades territoriales y vamos a comprar algunas cifras y algunas estadísticas que nos van a permitir visualizar esta diferencia, esta desigualdad de Sí. la que tú hablas. Bueno, tanto organismos internacionales como todo el mundo académico coinciden en el relato que venimos escuchando ya los que hemos revisado el tema desde que recuperamos la democracia. El tema, la premisa sería avanzar en temas de descentralización, que Chile solo alcanzará niveles de desarrollo una vez que logre consolidar el proceso de descentralización. Pero, ¿qué entendemos por descentralización? Les voy a leer la definición. Descentralización es un conjunto de reformas dirigidas a la transferencia de responsabilidades, recursos y autoridad desde el gobierno central hacia gobiernos subnacionales autónomos. ¿Tenemos descentralización hoy en Chile? Bueno, todos coincidimos en que es más que una descentralización, un proceso de desconcentración, ¿no es cierto? Que es como poner en el fondo
para decirlo en buen chileno, sucursales del gobierno central en cada una de las regiones. Sin embargo, no las dotamos de autonomía, de poder político, ni de recursos, ni de capital humano calificado para la ejecución de la gestión pública. Exactamente. Sí, yo creo que quizás ahí también el concepto, también un poco desde el ámbito donde yo vengo, que sí, es geógrafa. Y que es muy tu tema también. Sí, el proceso de descentralización, si se ha cumplido, podríamos decir en una parte bien, tiene que ver con que efectivamente hay un orden a nivel nacional. Político-administrativo. Exacto, político-administrativo, donde tenemos, las cosas funcionan, tenemos los intendentes, están las provincias, y hay una jerarquía que se respeta finalmente. Sí. Hay una estructura de funcionamiento que es consensuada y que todo el mundo sabe que está ahí. Y en eso hacemos el checklist de que está operando. El tema es cuando nosotros, claro, aplicamos la lupa a qué es lo que pasa en el funcionamiento a diario de esos territorios. Nos encontramos con, bueno, procesos burocráticos, con un centralismo que está hasta en lo más mínimo en cada una de las funciones, que finalmente atrasa y deteriora la vida de los seres humanos que estamos ahí. Entonces, ni pensar en lo que pasa en otras regiones mucho más extremas como Magallanes, Aysén. Y ojo que al interior de las regiones, e incluso dentro de las comunas, o sea, no solamente estamos hablando de una desigualdad territorial de las regiones respecto de Santiago, la región metropolitana, sino que dentro de la región de la Araucanía hay comunas que están bastante más postergadas que otras. Como los microterritorios dentro de un territorio más grande. De las mismas comunas también. Bueno, sin ir más lejos, sabemos que Pucón siempre ha tenido dos caras, y muchas más de dos caras, pero Pucón siempre se ha vendido como un lugar exclusivo. Claro. Huicón se le solía decir en algún momento, que eso queda bastante poco, pero siempre se daba a conocer un lado de la moneda, y Pucón en particular tiene realidades que son completamente disímiles con aquella que se quiere vender en términos de marketing. Por ejemplo, para llevarlo como a nuestra zona muy concreta. Sí. Bueno, hagamos un poquito de historia. No vamos a latear con esto, pero sí un poquito. Chile desde su nacimiento fue un estado unitario. Eso no hay duda. Hubo un intento por ahí entre medio en la historia de convertir a Chile en un estado federal, que no tuvo ni pie ni cabeza, ni no prosperó. Hasta el año 74 Chile. No fue nada. Como habla tu inconsciente. Nos gana, a veces nos gana. No, pero Chile estuvo dividida en 25 provincias. No existían las regiones que tenemos hoy en día. Frei Montalva, en el periodo de Frei Montalva, a través de la ODEPLAN, propone la creación de las 12 regiones que tenemos hoy, más una zona metropolitana, pero no se logra promulgar como ley. Y en el gobierno militar, no, eso era para que se molestara. Aquí había que sacar el puro molestando. Sí. No, después del golpe de Estado surge la necesidad de generar una nueva institucionalidad, ¿no es cierto? Y en el fondo una manera de controlar los territorios y de ejercer el poder, ¿no es cierto? Y ahí se era algo que le gustaba mucho al dictador, digamos. Fue una necesidad, sobre todo para un gobierno de esas características. De nuevo dije gobierno, le estoy molestando. Sí. Entonces, sí, había que mantener controlado Chilito de alguna manera, y la forma más fácil y evidente era hacerse parte. Pero esto tiene una implicancia, porque que se haya hecho en tiempos del golpe de Estado, en un gobierno de facto, implica necesariamente que era muy difícil que se fuesen a traspasar o que se fuesen a crear las regiones como regiones autónomas, ¿no es cierto? Que se les fuese a transferir poder, porque uno de las principales objetivos era el control. Exacto, y mantener el centralismo. Si es como un espejismo. Había sido muy ridículo. Funciona perfecto. Gracias. Es como un espejismo. Vamos a descentralizar, pero para controlar. Es que el concepto yo creo que ni siquiera iba por ahí. Aplica. No, era regionalización de lo que se hablaba en ese momento. Sí. Entonces, claro, en el fondo lo que se hizo fue esta desconcentración, esta regionalización para tener control, casi como una estrategia militar también de defensa, y sin una visión de desarrollo ni considerando identidades. Yo ahí tenía mis dudas, pero desde mi ignorancia, y la Sol, que lo conversamos,
me dice que está relativamente bien distribuida o bien hecha esta división, que no tiene grandes errores como de identidades, ¿o no? O sea, uno de los fundamentos de la regionalización tiene que ver con las características territoriales, sí. Y donde también hay una división por los manejos de cuencas, por los ríos y por las vocaciones, como se llamaban, productivas y sí. también propias de cada lugar. Si uno lo revisa, efectivamente, la región de los lagos, la Araucanía, hay una mirada que da cuenta de algo, sí, pero eso no es suficiente para efectivamente tener un país descentralizado. Ahora, convengamos, es un paso importante porque podría haber sido mucho peor. Sí, yo en general creo que, claro, la región da cuenta de lo que es en esta... Evidentemente que hay cosas que traspasan este orden, como puede ser la visión que tiene el pueblo mapuche, el Gualmapu, la zona pehuenche, que también obedecen a otras miradas y a otra relación que se tiene con el territorio. Pero finalmente acá se trató de buscar una división que fuera ordenada y que diera cuenta de los atributos que tenía cada espacio para poder ordenar el tema. Pero yo creo que un factor también determinante y que nos lleva siempre a este centralismo es la forma de Chile también. O sea, no olvidemos que somos un país larguísimo y en la región metropolitana está en la mitad. En la mitad. Entonces hay un tema ahí importante que es difícil en un proceso a corto plazo poder revertir esa brecha. Entonces tenemos hartos factores en contra. La historia, un modelo estructuralmente controlador, por decirlo así, y una geografía que está todo el rato recordándonos que estamos en extremos opuestos. Claro, absolutamente. Claro. Y es muy probable, en ese punto, que alguien que nació en una población del extremo sur del país jamás en su vida conozca la relación. A veces incluso de Santiago, hay mucha gente del sur que nunca ha ido a Santiago, ahora es menos habitual, pero si llevamos esto a los extremos, a los polos de Chile, es muy probable que, de hecho, no hay ningún intercambio cultural en el mismo país. Te fijas, es como tener varios países repartidos en una geografía y también alocada, como diría. Claro, pasa un poco que en las regiones extremas, y especialmente en las zonas que son transfronterizas, hay una vida mucho más cotidiana con los pueblos argentinos, peruanos, bolivianos, más que con los chilenos. O sea, Chaitén, Arica, todas las partes más extremas tienen un tema muy habitual y muy de traspaso de cosas. Acá también, Curarrehue, o sea, la gente pasa para Argentina todo el rato, le sale más barata la hierba mata allá que acá. Exacto. Hay un tema comercial y cultural súper importante. Hay temas familiares muchas veces de familias migrantes que están una al lado de la otra. Y eso también da cuenta de las como subculturas, podríamos llamar. El Magallanes, la cultura gaucha, en el norte también todo el tema altiplánico. Hay una mixtura bien interesante también, porque en el fondo, por mucho que estemos en regiones, se expande al cotidiano. Sí, exactamente. Bueno, y en revisión histórica, ¿no es cierto? En el año 2007 tenemos novedades ya y se crean dos regiones nuevas. La 2017, perdón. No, en el 2007 Arica y Parinacota y Los Ríos, y en el 17 la Ñuble región. Hoy tenemos 16 regiones ya, pero seguimos sufriendo con la misma desigualdad territorial. Es un avance, yo creo, respetar, ¿no es cierto?, estas identidades y estas lógicas territoriales con la creación de estas nuevas regiones, pero seguimos al pendiente, ¿o no? Es como que pasa el día a día, esa es la reflexión. O sea, tenemos esta estructura más allá de la institucionalidad, donde se agradece la mirada, así como decir, bueno, Ñuble tiene una particularidad, la Araucanía también, de la región estamos anexa. Pero en el día a día y al final del día, sumando, restando, hay una dependencia forzada a la región metropolitana para siempre. Sí. Bueno, en el mundo académico también se aclara mucho que el tema de la descentralización no es una panacea, no es que vamos a descentralizar y se resuelve una moneda y que sea bueno o malo. Es como descentralización buena, centralismo malo. no funciona así. Sería más bien como dos polos, descentralización, centralismo, y en medio un arco donde hay muchas múltiples combinaciones distintas, y cada una de esas combinaciones, por supuesto, le va a hacer más sentido a un país o a un territorio que otro. Pero partiendo de la base que para cualquiera de esas combinaciones posibles deberíamos tener capital humano, y capital profesional, digamos. Capital humano y capital social, que es algo en lo que coinciden los expertos también. Que debiese. No, la gente que uno estudia para venir para acá. Ni experta. Ya, pero
claro, ellos coinciden en eso, que es como el primer paso, o sea, debimos haber partido, si de verdad iniciamos un proceso de descentralización, ese era lo primero que había que hacer. Entonces nosotros, como buen chileno, partimos todo al revés y estamos a puertas de elegir, ¿no es cierto?, un gobernador regional, o sea, asignando poder a las regiones sin haber desarrollado su capital humano y social. Y espérate, sin entender mucha gente qué significa la este figura rol del gobernador. Oye, que han hecho encuestas los medios de comunicación y es un desastre, o sea, un 80% no tiene idea de lo que va a elegir y estamos a un año. Eso es dramático. Bueno, respecto de lo del desarrollo de capital humano y social en las regiones, se señala que es fundamental la existencia de liderazgos locales. Tenemos hoy en Chile en general una sociedad bastante quieta, ¿no? Como dormida, adormecida, como que le pueden pasar por encima las calamidades más tremendas. Y no solo desde lo social, sino desde el liderazgo político también. Sí. O sea, y eso yo creo que es una representación de la falta de líderes como proactivos y realmente líderes que comprendan que el capital social es lo único que va a hacer posible los cambios finalmente. Claro, empezáis tú que es primero en el fondo, porque según yo, creo que la educación es fundamental para que se pueda ir desarrollando este capital social. Y ahí estamos al debe, pues tenemos una educación tremendamente retrógrada, segregada, desigual, y empezáis, ¿qué es primero? ¿Cuál de todas las desigualdades empezó antes? Porque nos limitamos siempre en eso, en el fondo es una piedra ahí que está siempre en nuestro camino. Bueno, lo fundamental respecto de este desarrollo de capital social y humano tiene que ver con preparar a este receptor de descentralización, porque si no tú entregas poder, entregas autonomía, ¿a quién? ¿Te fijáis? A quien no siquiera tiene conciencia de muchas para veces qué se le está entregando, y de sus derechos y de lo que puede exigir y de transformarse en un controlador de este poder que se está entregando. Pero esa mirada igual siento que como que le viene el anillo del dedo al centralismo, ¿cachai? Por porque supuesto, en el fondo es su fundamento es muy portaliana en el su sentido como de decir sí. El desprecio, claro, sí. y muy de Portales que en el fondo la gente no podía votar porque no estaba preparada, las masas y todo ese tema, porque es como que eternamente entonces no estamos en condiciones de poder tomar esa autonomía y hacernos cargo de las consecuencias de tener un pueblo quizás con no tanto capital, pero es como una declaratoria de que nunca entonces vamos a estar capacitados, porque estamos en un modelo donde efectivamente en las regiones estamos en una condición de desigualdad. Exactamente, y si tú llegas, lo que yo les estoy contando es la opinión, digamos, promedio del mundo académico, ¿eh? No necesariamente la represento, pero en este caso me pasó lo mismo, lo leí así, como ego enorme, ¿no es cierto?, desde el profesorado universitario y mirando para abajo a la masa ignorante. Y también muy como, no voy a mencionar ninguna escuela, por favor, de universidad para no tener problemas después, pero con esta cosa como que en el fondo, ¿cómo le vas a dar la, ¿cómo se llama esta cosa con los niños pescan? Cañas. La caña a alguien que no sabe pescar. Es como, sí, claro, somos tan débiles que no somos capaces de actuar de manera autónoma, entonces creo que quizás ahí hay un doble juego, que estamos todo el rato sometidos al centralismo también. Bueno, no, y además que es tan fácil diseñar y hablar desde la teoría del papel y de la academia, cuando la realidad de la persona que está en regiones, en un pueblo perdido, no tiene probablemente nada que ver con la teoría. Oye, y hay un tema también con esto de, el nacimiento de estos gobiernos regionales, que es lo que tenemos hoy, ¿no es cierto?, que es el gobierno regional es el encargado del desarrollo de una política, de una estrategia de desarrollo económico, social del territorio al que le... Exacto. Muy político. Que es muy político, o sea, político. De un cuoteo centralista político. Se designa en Santiago quien va a ser el encargado de definir en el fondo los lineamientos estratégicos de cada región, a ese punto. Entonces, claro, efectivamente es un avance lo que vamos a tener en el fondo, que cada territorio puede elegir su propio representante. Ahora yo tengo mis aprensiones con esta cuestión de esta figura de este delegado presidencial, porque
¿Cachan ustedes que lo que vamos a elegir nosotros es un gobernador regional, pero el presidente de la República va a poder designar un delegado presidencial que tiene una función como más del resguardo del orden y seguridad del territorio? Que es como lo que hace el intendente de Santiago ahora. Exacto, y y es como que se separan las funciones del anterior, de lo que hoy es el intendente, en dos personajes. Y yo veo, pero así como que en 3, 2, 1 se me viene a la cabeza la disputa que se va a generar ahí. Además que si los bandos, no solamente de las personas a cargo, sino de todos los operarios que circulan alrededor. Y los operadores. Exacto, va a ser una lucha ahí que quizás se vea más entrampada la situación aún de lo que ya tenemos hoy. No sé si sea... Bueno, falta poco y vamos a constatar rápidamente. Oye, pero pendiente todo el rato, informar a la ciudadanía de qué se va a tratar. Eso, informémonos. De qué se va a tratar esta cuestión, qué es lo que vamos a elegir, qué funciones son las que van a cumplir, cómo cambia el mono. Hasta dónde llegan sus atribuciones. Exactamente. Y de qué manera el ejercicio de esas atribuciones modifica también la vida local. Así Eso es, yo creo que la principal incógnita que hay. Así es. ¿Vamos a ir a una pausa? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Usted sabe? Sí. A ver, al fin creo chuntarlo. A ver, crucemos los dedos, por favor. Inconsecuencia. Oh, de la Brígida Orquesta. El video es muy bueno. Es muy bueno. Soy yo de esa orquesta. Yo a veces. Hoy día no de buena onda. Soy terrible Brígida. Ya pues, entonces. Vean el video, es súper bueno. Como mi agenda psíquica, ofrezco mis cuadernos pa' que coman la bulímica. Si la poesía de tránsito camina, se trizan, las baldosas oníricas. Hoy no pude evitar que las tripas escribieran mis líricas. Hablo de vísceras, ingeniería en sueños, ejecutor de especulaciones y quimeras. Tu piñata quiere ser la primera, sí serás. Como todos los primeros con la llave de la ciudad, no tiene ni chapa la wea. ¿Cuántos primeros hay? Dime tú, ¿y cuántos más? Tengo un remedio pa' eso, se llama que chucha te importa lo que piensan los demás. Y Dios está destapando el baño con un chuzo en desuso, incluso hasta con traje de buzo. Hace 20 siglos atrás nos trata mal el capataz. Que mueran más Jovino Novoa y menos Facundo Cabral. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me siento mal. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me siento mal. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me quedo hasta el final en los problemas. Pero me voy a tener carrete. Después de ti, mademoiselle, que mejor placer que complacerte. Me quedo hasta el final en los problemas, pero me voy a tener carrete. Después de ti, mademoiselle, no hay mejor placer que complacer. Una contradicción caminando, una canción de amor y de espanto. Hay una porción que pide más y otros preguntan hasta cuándo.
Te veo desnuda y me caliento, pero para no ser machista me aguanto. Soy bueno disimulando. Algunos viejos no saben cruzar la calle como mi tío Ricardo, pero saben orfebrería y musicalización de teatro. Cómo sobrevivir en un antro a tus virtudes y encanto, mientras los rapequines de Facebook andan puro sapeando. Soy el Joker bailando, penas sonando, venas sangrando, un corazón que se contrae rapeando. Me cago en el alto mando y en esa bandera flameando. La mía tiene una calavera y es negra en el mástil de un barco. Y el Luis dice que hay un tren que atraviesa las nubes. Dice el intento, no miento, sufriendo igual me entretuve, haciéndolo, no replicándolo en clubes. Y el Luis dice que hay un tren que atraviesa las nubes. Que baile este tema una monja, que me escuche en la baila floja. Es como que te pega un charchazo con las patas como Sohan. Escribo esta canción en la estación donde caen las hojas, solo así nadie se enoja. Me quedo hasta el final en los problemas, pero me voy a tener que repetir. Después de ti más no sé, que mejor placer que complacerte. Me quedo hasta el final en los problemas, pero me voy a tener que repetir. Después de ti más no sé, mejor placer que complacerte. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. ¿Cómo podemos verificar estas dificultades de los procesos de descentralización, regionalización y traspaso de poder o control, por otro lado, a las regiones? Y vamos a hablar de algunos ejemplos claros de dónde podemos ver cómo se manifiestan estas desigualdades en los territorios. Uno de esas áreas es la salud. Me imagino que todos aquí viviendo en regiones, y específicamente en un pueblo de una región, en una comuna de la región de la Araucanía, hemos tenido en algún momento alguna historia relacionada con el uso de los servicios de salud, ya sea servicios públicos o servicios privados como clínicas, centros médicos, etc. En general existe coincidencia y todos los estudios muestran que hay una deficiencia, un déficit de profesionales médicos en las regiones. Eso lo sabemos todos. Me imagino que aquí quien no tenía un hijo enfermo y que tiene que encontrar, no sé, un pediatra y no hay. No hay, por mucha plata que tenga, o sea, ni siquiera no pasa por eso. No hay, o sea, no hay profesionales disponibles en regiones. Algunas de las cifras que entrega el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud, donde hay 40.000 profesionales aproximadamente, nos entregan datos bien impactantes. Por ejemplo, como el 70% de los médicos que ejercen en la zona, el 70% de los médicos que son parte de esta red nacional de prestadores ejercen en la zona centro de Chile, es decir, metropolitana, quinta, sexta y séptima. El 70%. 70 de 100 ejercen en 4 regiones de Chile, en la mitad de Chile, como hablabas tú. Ahí está concentrado como el equidistante. El 17% tiene registrada como región de desempeño la zona centro-sur, que equivale a la 8ª, 9ª y 14ª región. El 8% se encuentra en la zona norte, siendo la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y la 15ª las regiones que concentran la menor cantidad de profesionales. En términos de lo que esto representa para la salud pública, se han manifestado mucho los médicos, hay bastante como conciencia en el ambiente de que esto es un problema, pero no hay
muchos incentivos que No. faciliten la inserción de profesionales en las regiones. Es un sacrificio más que otra cosa para un médico, un especialista sobre todo, venir a instalarse acá. O sea, tienen podrían iniciarse desde el Estado, ¿no es cierto?, algunos incentivos, no sé, becas de fortalecimiento de regional y incentivos en las remuneraciones. Pero hay una cuestión que no vamos a poder nunca, o que no, aquí yo soy muy pesimista, no nunca, Nunca pero jamás en la vida. es más difícil de resolver y tiene que ver con que ese médico probablemente tenga asociada una familia, tenga hijos que Niños. mandar a un colegio, ¿no es cierto? Una señora, una mujer que que quiere también trabajar, que quizás quiere desarrollarse profesionalmente. O un marido también que quiera desarrollarse. O también, pensando que puede sí, que ser puede claro, ser una ¿por qué mujer no? la que se viene. Y ahí quedamos entrampados en eso. Pues. En el fondo hay como un sacrificio familiar casi por venirse a hacer patria. Las cifras de la OSD nos hablan de 34 médicos cada 10.000 habitantes. Esa es la cifra estándar aceptada. Adivinen cuánto hay en Chile. Y esa es la aceptada, es la Sí, es recomendada. la estándar, la recomendada lo son mínimo. 34 por 10.000 habitantes. Ya, a ver, no. ¿Cuánto hay no en se Chile? me A ver, ocurre. tírense una, pues, láncense en... La mitad. Fui muy pesimista. No, sí, casi. Está casi. No, 16. Ah, Hay 16. Y en Cada la 10.000. región... Sí. Y en la región metropolitana hay casi 14,93 por cada 10.000 habitantes. En la metropolitana. O sea, no alcanzamos... Hay menos. Sí. El promedio se apunta seguramente porque debe haber algún lugar donde hay un poco más, pero no especifica el detalle de eso. Claro, pero tenemos como esta desigualdad y este centralismo, pero en lo que se refiere al modelo de libre mercado, que nos tiene ahí tatuados a todos, sí. tenemos farmacia por En doquier, todas las esquinas. Pues. o sea, en Pucón hay Pásate aquí nomás. 4 de las grandes farmacias, entonces no un tema de que la lejanía impida ciertas cosas, porque finalmente yo voy a Magallanes, voy a Arica o al pueblo no sé cuánto y te aseguro que encuentro una farmacia de la Cruz de color, pero en el fondo el centralismo se aplica a ciertas cosas, pero el modelo es capaz de llegar a todos lados. Claro, cuando convenga económicamente, ¿no es cierto? Ahí vamos a estar. Claro, Ahí y ahí no hay estaremos ninguna, presentes. ni siquiera hay que ocupar la política pública porque está todo establecido para que funcione así. Entonces, Y además sin ningún tipo de regulación, porque hay Absolutamente. 4 farmacias. Aquí en Pucón particularmente no se da, tenemos 2 en cada esquina, pero en Santiago es muy común ver que en cada esquina, en una esquina donde hay 4 esquinas, hay 4 farmacias. Sí. Y es como, parece un instrumento de marketing. Se instala una farmacia X en esa esquina, la otra tiene que por defecto instalarse en la esquina del frente. porque- Oye, parece que es una situación particular, por lo que he escuchado así en las noticias, esto no lo estudié, pero como que fuera una situación particular de Chile, que no Yo es creo. tan común en el resto de los países latinoamericanos, al menos, esto de tener tanta farmacia y esta adicción a las farmacias que casi todas las semanas uno Es que compra una algo falta en de la regulación farmacia. yo creo brutal, porque hasta donde yo pero, recuerdo... pero obedece a una necesidad nuestra, porque Es que más que está necesidad primero, es lo que están o es instalando, porque yo te creo. lo ponen ahí. Yo me imagino que no debe haber una determinación de instalación de farmacias por cantidad de habitantes hoy día. Yo recuerdo en La el hubo. pasado que existía, porque en mi familia mi abuelo tenía una botica y él, junto con sus colegas de botica, eran los 6, 7 boticarios que había en Temuco hace 40 años, Ujú. y cada uno tenía asignado un lugar material físico, un territorio en el cual tenía que instalar su farmacia. Y eso no era elegible, o sea, él era el farmacéutico que correspondía a ese número de población. Hoy día, solo viendo la cantidad de farmacias que hay, uno entendería que no hay ese límite que sí existe en otros países. por eso la pregunta es, si tuviéramos como al señor Estado acá parado frente a nosotras, es como de por qué si llegan las farmacias, como un ejemplo, a los lugares más alejados o donde no estamos en grandes centros urbanos, no así el resto de las otras cosas que son básicas para el funcionamiento, como es la salud y la educación. Porque algo pasa ahí, yo creo que es como una decisión política. Sí, yo creo que Seguramente. hay una distinción entre ambos sectores, yo creo, salud y educación, porque en salud tenemos problemas de cobertura, claros, según como lo veo yo. O sea, no es suficiente que haya que hace muy poco Pucón tuvo un centro de salud familiar.
No Sí, es una... recordemos a que mí una me realidad dio nueva, un completamente nivel nueva. impacto profundo. Lo marcaste Cuando en el llego acá calendario. 2011 y se celebraba como gran avance la existencia de Del SECOF. Claro, que estaba en proyecto en ese tiempo. Y yo decía, ya, pero entonces, ¿cuál es el antiguo? No, es No que se no ve. hay. Pero como no hay, Ujú. no se atiende, atienden en una micro que recorre como los sectores rurales y en el hospital, el resto de la gente, el hospital de las monjitas. Y no. Que hoy día ha sido traspasado a la Universidad Mayor, que es la que tiene el... Entonces yo haría esa Hospital. distinción, que en salud tenemos aún pendiente un tema de cobertura, lo hablábamos también en el programa de salud mental. No hay en Pucón un centro comunitario de salud mental, hay muy Hay pocos dos en la centros región, si comunitarios no me de- equivoco. Parece que ese era son el dato 4 que- y están en Temuco, Ya. en Nueva Imperial. Cuatro. Pero imagínate lo que pasa en localidades como que Lonquimay, es con Lumaco, qué posibilidad tienes Renaico, tú de Junco, acercarte a Cholchol. eso. Entonces ahí hay Pequeco. un tema de cobertura. Sin embargo, en educación la cobertura está prácticamente cubierta. La cobertura Asegurada está en el cubierta. fondo. Está asegurada y el tema pendiente ahí tiene que ver con la calidad. ¿Cachai? Y bueno, y que también es algo que vamos a revisar y claro, en el fondo, ¿por qué tenemos hoy indicadores de educación, de mejor calidad de la educación en zonas centrales o metropolitanas respecto de las regiones? Así, esa parte la vamos a ver, la Ajá. educación en el otro Ajá. bloque, pero efectivamente es así. Queríamos tocar el tema de los caminos. Sí. Ese es otro tema que nos afecta de manera directa, en el cual también la Araucanía lleva la batuta en términos de desigualdad. Hay alrededor de 12.000 kilómetros de caminos bajo la tutela de vialidad y en esta región, y la Araucanía en sí misma constituye la red vial más grande que hay en Chile. Es la región Camino que tiene abierto, más digamos. caminos en Chile. Y sin embargo, es la que tiene menos caminos pavimentados. O la primera o la segunda. Depende de la estadística que uno use. Según estadísticas de vialidad, el 15% estaría pavimentado más o menos, según el catastro que elabora el Ministerio de Obras Públicas. Y me llamó la atención donde yo busqué, esta era una información que aparecía, no me recuerdo si en el diario La Tercera o en el Mercurio, y decía algo que lo voy a leer porque me pareció súper curioso, por decirlo menos. Dice que esta situación está argumentada por los especialistas, se explica por la falta de productividad en la zona y Claro. el escaso flujo vehicular de sus Lo rutas. leí también. Eso me quedó dando vuelta y no lo puedo creer. Pero es que, O sea, es la lógica es que como- he esperado para la inversión pública también. No es necesariamente que sirva a las personas, sino No, que evidente. sirva a una mega industria que Es la está lógica ubicada del en la mercado. punta del cerro y se va a pavimentar el camino a la industria de la punta Pero del es la cerro. lógica del mercado para Claro. atender necesidades básicas Sí, de la claro. población. Es como que yo quedé como mal, la verdad. Entonces, bueno, alguien más decía, Luis Mayol en este caso, que hacía una declaración, decía, es una de las regiones de mayor pobreza porque al no tener caminos decentes en invierno, las personas enfrentan caminos de barro y no pueden transitar. No entra la ambulancia y los niños no pueden ir al colegio. Y todo eso afecta mucho. Esta es la declaración que hacía Momio cerebro, Luis tiene Mayol razón. en su momento, porque claro, no puede entrar la ambulancia, es algo bien puntual. Pero que no entre la ambulancia no solo es algo puntual. Es algo que tiene que ver con el acceso a los servicios básicos, con el acceso a salud. Los niños tienen que recorrer, vimos un video hace unos días de una escuela donde los niños hace 2 años tenían que pasar un puente en unas condiciones vergonzosas, y eso no parece algo tan alejado de la realidad. No es que estemos hablando cosas que, ay no, es que un ejemplo. O sea, debe haber cientos de ejemplos como ese. Y no, y muy espérate que quieren anónimos. cerrar las escuelas Muy anónimos. rurales, además. Bueno, O sea, sobre Eso lo vamos a conversar en la parte de las deberíamos escuelas. hacer un programa de Escuelas rurales. educación rural. Sí. O sea, un mundo rural, porque finalmente Es- la es- educación es un tema, claro. pero es como una ventana que es inmensa, porque es otro Chile. Sí. Así es. Bueno, el tema de los caminos ya está, todo el mundo podrá recordar la campaña que se hizo el año pasado con el tema de los caminos como el hoyo, Hashtag Camino como el hoyo. específicamente para comentar sobre ciertos caminos que estaban en un Como el estado hoyo y sigue el calamitoso y que después de la intervención de la empresa a quien Vialidad adjudicó las obras, hablo del camino a Caburga y el camino a Huife en particular, podemos ver después de 6 meses que el camino en algunos lugares está en condiciones deplorables después de que se ha invertido
ahí en menos de 6 meses. Es impactante cómo funciona. Oye, eso no nos compete directamente. No, pero claro, y ni nos limita el tránsito, ¿no es cierto? Podemos caminar claro. por ahí todavía. Sin embargo, la burla, yo digo, de la inversión pública, los recursos que son de todos, recursos fiscales tirados a la basura, sin que haya un Estado que haya al menos controlado ese contrato, ese subcontrato, es que es impresentable. Y mientras tanto, Vialidad con su Ceremi utilizan todas las plataformas de las redes sociales para seguir dando yo cada vez que lo veo le escribo, oye, dejen de anunciar la pavimentación de la calle no sé dónde y vengan a arreglar la cagadita que quedó acá. Bueno, en la zona del Parque Nacional Nahuel Buta, donde vive mucha gente, en altos, en caminos, también eterna promesa de la pavimentación, y se empezó el proceso y quebró la empresa, y ahora llevan un año con un cuarto de camino esa fue la empresa que quebró y dejó creo que 32 obras botadas en la región. Entonces tú decís, o sea, ya esto... eso no habría pasado en Santiago. No, se resuelve bastante más rápido. En un rato habrían instruido un sumario, habrían cortado un par de cabezas y habrían seguido. Y se llama nuevamente. Claro, porque el peso específico de la cantidad de gente que vive allá, entre comillas, es más importante porque es más gente efectivamente, pero... No, y si además es la variable para medir la importancia de esa gente, es la producción. Claro, es la producción. Es claramente las regiones, y esta región en particular, va a quedar al debe todo el tiempo. Bueno, y es porque estamos como estamos hoy. También, bueno, hay otro tema que tiene que ver con, no solamente lo vivimos en nuestra comuna, es un tema transversal a todas las regiones, sobre todo regiones lluviosas como la nuestra, donde los caminos rurales interiores son un desastre, y eso genera muchas veces un clientelismo además, porque hay caminos rurales interiores que están siempre impecables y otros que no. Hay algunos a los que se les, como dicen, venga a tirar material, y con una llamada telefónica el camino está listo en un día, y hay otros caminos que están abandonados, y no hablo solo de esta comuna, esto es una realidad transversal a las comunas de Chile. Son ejemplos, vuelvo a insistir, de situaciones en las que vemos todos los días y que a veces no asumimos que tienen que ver con que estamos en regiones, porque las hemos vivido siempre. Es como, bueno, es cuando las cosas para son nosotros así. No es súper evidente porque venimos de otro lado, ¿no es cierto? La Nati está grabando. Yo la estoy embarrando. Pero claro, quizás para el que ha vivido siempre acá simplemente no ve la diferencia. No, o arreglan un camino y es como maravilloso, porque finalmente nunca has tenido un camino, y hay que dar las gracias, y hay que estar disponible para las elecciones, ¿te fijas? Claro. No, hay un costo asumido ahí, todo el rato. Otro tema que creo que es transversal también, y que hoy día es súper evidente y tiene que ver con el emprendimiento. ¿Qué tiene que ver el emprendimiento con estar en regiones? Bueno, los emprendedores de regiones han sido y son hoy día, porque hoy día el nivel de emprendimiento es impactante. La cantidad de gente que está haciendo cosas, vendiendo cosas a través de las redes, en su círculo, yo no manejo cifras, podríamos hacer un programa sobre emprendimiento, para cachar, porque eso nos obliga a estudiar. Pero hay mucha gente que está emprendiendo, y los emprendedores de regiones y de las pequeñas comunas hemos sido históricamente castigados solo por el hecho de estar en regiones. Que creo que ustedes también podrían ahí contar alguna experiencia al respecto. Yo creo que en general efectivamente hay un aumento de este emprendimiento también en buscar como nuevas maneras de vivir que no sean de lunes a viernes de 9 a 6. Complementar los ingresos también. Pero hay un tema que desde región la venta es efectiva a través de todos estos canales de redes, que se agradece. Pero hay un tema súper importante que puede parecer como bien tonto, pero no, que no es. No, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que enviar nuestro producto desde región a Santiago, donde también existe un núcleo importante de compradores? Claro. Entonces, el tema del traslado, del transporte, de los envíos, pasa a ser un tema que sin querer al cliente lo suma como parte del producto. Entonces, competir con un producto que está en Santiago en las mismas condiciones o similar al tuyo, donde tú le tienes que sumar ese envío, a veces cuesta más el envío que el mismo producto en sí mismo. Y no solo tienes que sumarle el envío, porque probablemente para la facturación, la manufacturación del producto o de lo que estás haciendo, has tenido que comprar insumos que a la vez no están en el lugar donde tú vives, y tienes que mandarlos a pedir o a las capitales regionales o abiertamente a Santiago, con el costo consiguiente del envío de tu propio insumo que tú tienes que traspasar a tu proceso productivo y a tus precios. Entonces es un círculo vicioso donde tú terminas
siendo fomentado, ¿no? Fomentemos el emprendimiento, ¿no? Ayudemos a los emprendedores si hay condiciones de igualdad, pero esas condiciones de igualdad son las redes, ¿no? Yo creo que sí, son como de nuevo, como un espejismo, Sí, porque no hay sí. forma de competir en igualdad cuando No se vivimos en Aysén, cuando vivimos en No, y Aysén, Cholchol, Aysén, Magallanes, Tierra del Fuego son las regiones más castigadas en el valor de los envíos. Entonces imagínate lo que es para un emprendedor que está allá mandar una prenda o algo a Santiago. al mismo tiempo los volúmenes de venta para los quienes trabajamos en pequeños lugares son menores. Tú no vas a comparar lo que va a vender un emprendedor de chalecos, por ejemplo, en Pucón, a lo que va a vender un emprendedor de chalecos en Santiago, en una calle concurrida. O sea, estamos totalmente en situación de desventaja en ese Como que la aspecto. mirada desde región se asume que si yo compro algo en Santiago a través de la página web, tengo que pagar el flete, por decirlo así, ¿no es cierto? El envío. Pero hay que tener todo un arma como de seducción al revés. Tiene que ser muy En Santiago, y requerido tenéis que de tener un producto. cliente súper consciente y un Muy usuario así como comprometido. súper que valora la pega en región, Sí. para que sin problemas te diga pago el envío. Sí, digamos que Es poco, el el porcentaje. consumidor promedio Claro, no, quiere no hace esa barato ecuación. y Quiere facilito. barato, quiere AliExpress, digamos. Claro, ¿no? claro. Oye, tenemos un aporte que nos hizo un radio escucha amigo. ¿Ustedes escuchan? Sí. ¿Lo podríamos pasar? Respecto del primer bloque donde comentábamos un poco sobre historia de descentralización en Chile, y un aporte bien interesante que lo habíamos leído y él lo resalta. Don Armando nos va a ayudar ahí con el audio. ¿Podemos rellenarlo? Podemos cantar. Hola Champurrias, un gusto escucharlas. Quería hacer un comentario a la reconstrucción histórica que hicieron del proceso de regionalización o descentralización. Un dato es que cuando se crea la planta de los gobiernos regionales, se le solicita a cada uno de los servicios con presencia regional, servicios anteriores, como por ejemplo salud, educación, obras públicas y otras instituciones del Estado que estaban desde antes de iniciarse el proceso de construcción de plantas de los gobiernos regionales presentes en los territorios. Se les solicita a ellos que traspasen a esta nueva planta o dotación de personal aquellos elementos que ellos quisieran entregar o ceder para construir entonces las plantas de los gobiernos regionales. Ustedes entenderán que buena parte de los servicios públicos, si no todos, aprovecharon esa instancia para deshacerse de aquellos elementos de la planta que eran un problema para la gestión. Y entonces la composición inicial que da nacimiento a los gobiernos regionales tiene esa tremenda merma original, ese tremendo herida inicial que traumatiza para siempre y probablemente hasta el día de hoy la gestión de estas instituciones. Se componen, por así decirlo, con el desecho del resto de los servicios públicos. Es de esperar que la actualidad de estos servicios no sea la misma, pero bueno, un dato. Un dato súper importante. Me deprimí. Y ahora entiendo Me todo. deprimí en 3, 2, 1. Gracias, Mati, por el comentario, por el dato ahí histórico, que es un dato constitutivo Pucha, de la sí, realidad. desde ese regional. nivel de profesionales es de donde se establece la política de desarrollo de las regiones. Estamos regios. Bueno, confiemos, amiga, como un gozo en el alma. Hoy vamos a escuchar una canción para tratar de descentralizar la música también. Nos gusta aquí poner música de compositores y de artistas más locales o gente más independiente, gente de regiones. Oye, que nos manden también sí, datos de grupos que ustedes escuchen medio independiente y todo. Estamos abiertos ahí a... O si hay alguien que hace música y Eso, quiera que la compartamos también, que nos contacte, que nos envíe su trabajo para poder ayudar a difundir. Vamos a escuchar la canción de Sexual Democracia. ¿Se acuerdan de Sexual Democracia? Sí, de Valdivia. Sí, bueno, histórico. Histórico, No, bueno. no tan bueno en lo musical, pero... Pero representan Sí, claro. tienen una fuerza propia. No tan Regionalización bueno, me se mira llama. con cara fea, Armando. Parece Pero que sí le es verdad, gusta. sí hay que ser ahí, hay que Sí. ser justo. Era buena onda, ¿ya? Era buena onda. Era como el amigo buena onda, sí. Sí. Bueno, para el carrete. Así que escuchemos Regionalización a propósito de nuestro tema de hoy.
Sí, sonaban bien. Julio, Sí. Socialdemocracia. Es como cuando escucháis a los Sinergia en vivo, a la voz no, latina no en por, vivo. no al van por principio. la calidad musical. No, va a tener El Congreso. No, claro. Ay, Sí. Congreso. Hay una canción. Regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? Regionalización, una linda verdad en el mapa. Si un tercio de la población se está hundiendo con su smog, nosotros pagamos los impuestos y nos llegan recortados los presupuestos. Si uno pide explicación, le dicen que es por la regionalización. Regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? Regionalización, una linda verdad en el mapa. Y las oficinas de la capital se multiplican para tramitar Santiago de Chile o Chile-Santiago. Si Chile-Santiago, ¿qué más da? Si uno pide explicación, le dicen que es por la regionalización. Regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? Regionalización, una linda verdad en el mapa. Por eso queremos otra capital. Y queremos otra capital que pueda ser Valdivia. Qué lindo es Valdivia. Valdivia capital. Valdivia, qué lindo es Valdivia. Valdivia capital. Valdivia. Por eso queremos otra capital. Por eso queremos otra capital. Y si en Brasil fue Brasilia, en Chile será Valdivia. Y queremos otra capital. Y queremos otra capital. Que es lo más moda. Así que un concierto bastante largo, pero también generoso para toda la gente. Y muy bien preparado con toda la banda. ¿Lo dejo? Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está. El mejor grupo de música regional, Para que no se enoje Valdivia, Andrés. la mejor banda, para que no se enoje un fanático que nos acaba de escribir que nos pasamos por estar pelando la canción después de nombrarla. Pero no es un pelambre, era un comentario. Pero no es así. Además, una no nomás. es experta. Una le No, gusta, no sabemos nada de música. Yo no sé nada de nada, no sé de música. Últimamente no sé nada de Ya, nada. pero está bien decir lo que uno siente. Cada uno. No le No te contamos. enojes. No te enojes, Andrés. Te queremos porque eres nuestro favorito. Nuestro Amigo, fan número uno. fan número uno. Bueno, hablábamos de temas, de situaciones, de realidades en las que nos vemos todos envueltos y de cómo eso nos afecta cuando estamos en regiones versus quienes están en polo Zona como central. Santiago, zona central. Y dos aspectos más que son evidentes en nuestra vida cotidiana son la educación y la cultura. Así En términos de lo que tiene que ver con educación, es impactante la diferencia que hay cuando analizamos los datos y vemos en la estadística
entre los estudiantes que rinden la PSU, que es un dato duro, digamos, Sí, con el que sí, podemos se contar, PSU, digamos, claro, por para ejemplo, hacer como el análisis, y el resto de Chile. La Ujú. diferencia es brutal, Ujú. y además dentro de las mismas regiones la diferencia es más brutal todavía. Lo Y vimos dentro de, insisto, dentro de las comunas de esa región. más todavía. Es como que se va desagregando Es de alto así impacto. de alto impacto. Yo les voy a comentar que en el caso de la PSU el año pasado, el ranking de las 20 comunas que obtuvieron los mejores resultados de la PSU, la mitad de esas comunas está en la región metropolitana, Ujú. específicamente en la zona oriente. Ahí tiene un dato que es incuestionable. Y Santiago, Vitacura, y Lo Barrenechea alcanzaron el primer lugar a nivel nacional con un promedio PSU mayor a los 600 puntos. En el ámbito de los puntajes máximos nacionales, la diferencia todavía es más aguda. Y pese a que la región metropolitana representa el 38,5% de la matrícula a nivel nacional, un 60,7% de los puntajes nacionales vienen de ahí, Claro. de Santiago, y en específico de las comunas del Claro. sector oriente. En Pucón, para que se hagan una idea, el promedio de la PSU el año 2018 fue 476 puntos Sí. en Pucón. En Temuco fue 510, en Curarrehue 402, en Lumaco 401, que son algunos ejemplos que tomamos de la lista del listado de comunas del año pasado. Y el promedio regional de la Araucanía es 481 puntos. ¿Qué les Y, parece? perdón, y chiquillos? yo quiero decir, insisto con el tema del don Nicanor, esto de los panes, porque estos números también son así, su Inflados. promedio engañoso, porque por ejemplo en Pucón, 400, ¿cuánto dijiste? 476 en Pucón. Bueno, está fuertemente influenciado por el puntaje en particular De un colegio. Pucón, que se dispara al resto de los colegios de la comuna. Pero Sin estar al mismo tiempo al nivel de los que tienen más puntaje a nivel nacional tampoco. Pero se dispara de tal manera versus los otros colegios de la comuna. Muy mucha la distancia, la diferencia. Lo mismo pasa en Temuco, o sea, esos resultados también son un poco inflados. Como no hay colegios de ese tipo, con esas características, en comunas, por ejemplo, como Curarrehue, ahí tenemos una cifra real, po. O como Lumaco, o como Exacto. Renaico, por ejemplo, que además son comunas con una alta población indígena, comunas donde hay un modelo de extractivismo forestal instalado ya hace décadas, donde hay problemas de agua también hace décadas. O sea, son comunas que además concentran el mayor índice de desigualdad y de vulnerabilidad y pobreza de la Y región. bueno, y que trabajan en Pucón también pasa, pero se escapa, insisto, con esta cifra de este colegio, pero en comunas, por ejemplo, como las que nombras tú, Lumaco, Curarrehue, no sé qué más, Cholchol, Renaico, Cholchol. ya, trabajan con una población escolar que tiene múltiples carencias y desigualdades de origen. Entonces, trabajar en el mejoramiento de la calidad de la educación en esas condiciones no es lo mismo que trabajar Lo con los conversamos chicos ayer. que trabaja el Colegio Pucón, por ejemplo. O sea, es bastante más fácil sacarle lustre y poder obtener esos puntajes en el Colegio Pucón que en una escuela municipal en Curarrehue. Pero evidente, porque en el Colegio Pucón y en todos los colegios que cumplen como con ese perfil, es la familia la que se hace cargo de nivelar la diferencia eventual que ese niño pudiese presentar. Oye, y está comprobado que Psicopedagogo en un 60, lo pagan la en familia. un 60% los factores que influyen en el mejoramiento de la calidad de la educación son extraescolares. Ujú. No están determinados por lo que hace la institución, por lo que hace la escuela. Vienen de antes. Claro. ¿Qué nivel educacional tienen tus Tus papás? padres. ¿Cuánto se lee en tu casa? ¿Se lee en tu casa? ¿Hay libros ¿Qué en tu capital casa? cultural hay en ese El hogar? capital cultural del hogar. O sea, son cuestiones que están Los ingresos establecidas. del hogar. Está, en el fondo es una muestra de la desigualdad social y en este caso además territorial. Impactante. Bueno, hay otro dato, chiquillas, que yo lo vi anoche y tiene que ver con la Evaluación de evaluación docente, que ha sido bien cuestionado, sí, por los profesores. Bueno, yo tengo un cariño especial por el gremio, porque mi mamá es Tú profesora, también, tu mamá mamá. es profesora. Pero hay que decir algo, sí, hay que decirlo. Yo revisé cifras respecto de los resultados de la evaluación docente por comuna en el país. ¿Ya?
Ustedes saben que se clasifica la evaluación docente, en el fondo se clasifican los profesores con sus resultados en incompetente, básico, competente y destacado. Qué linda la tipología, por ya, favor. pero estoy relatando lo que hay, ¿no? Súper amorosa. Bueno, pero ya, los claro, resultados. positiva, Ya, si propositiva. Para el análisis, agrupemos el incompetente con el básico y el competente con el destacado para poder hacer es que perdona, no es que yo sé que no tiene nada que ver con nosotras, pero encuentro que definir a alguien como incompetente es como claro, que te quedan pocas ganas de ser competente, ¿cachai? No, y te convences de que lo eres, claro, además, de que no tenés ninguna posibilidad de sobre todo con un mecanismo de evaluación que también es cuestionable. Es y cuestionable en un por premio los que es el más contextos en los que cuestionado a trabajan. nivel nacional. Claro, Entonces, siempre están ahí, van a la piedra de tope, pues son los primeros que aparecen. será un paréntesis. Bueno, perdón. y aquí también van a aparecer de los primeros, lamentablemente, porque por ejemplo, tenemos que en comunas como por ejemplo en el norte, Putre, General Lagos, Huara, San Pedro de Atacama, cerca de un 70% de los docentes evaluados están en la categoría de incompetentes o básicos. Un 70%. Estas son cifras, chiquillos, no levanten aquí las alarmas de que se nos estamos inventando. Estas son cifras que son públicas y desafortunadamente nos guste o no el instrumento, la cifra habla. En Santiago La Pintana, por ejemplo, Tampoco es casual. la mayoría de los profesores en esa clasificación, claro. Más al sur, Ercilla, Cholchol, Teodoro Schmidt, O'Higgins, Chile Chico, Aysén. Hay ¿qué tienen en común todas estas comunas que tienen estos resultados? Po? Hay Hay un patrón. postergación que tiene que ver con su ubicación geográfica también. O sea, algo nos está diciendo. Hay un nivel de vulnerabilidad, de fragilidad, como hablabas tú, que es inherente a la vida en regiones. Y eso es algo que también, por más medios que alguien tenga, tiene que asumir, y si tiene una vida más simple, oye, los invito de verdad a hacer una reflexión sobre qué es lo que pasa con todos los que no tienen una vida tan privilegiada y tan fácil, entre comillas, porque de verdad en las regiones hay gente que lo pasa mal, y mucha gente, no es uno, no son dos, son poblaciones completas que lo pasan mal, ¿cachai? Y eso es también es una invitación que hay que hacerle a la gente en su casa, que se cuestione el modelo, que se cuestione cómo vivimos, que se cuestione cómo exigimos, por qué somos tan pasivos al exigir cosas básicas. Nos están dando un tremendo ejemplo hoy día en otros países, en Ecuador, de cómo de están movilización, de movilizándose. indignación el respecto del tema de la educación, estos resultados también están súper marcados por lo que es el centralismo de la política pública, de los programas públicos, de los programas sociales, porque en el fondo lo que hacen es aplicar una medida estándar, digamos, para territorios tan distintos. Entonces pasar a llevar de las particularidades que tiene cada población, cada territorio, es lo que hace que sean poco efectivas también la implementación de las políticas, de los programas. Entonces no puedes aplicar la misma medida correctiva para mejorar la calidad de la educación en Huara, en contextos de alta Santiago vulnerabilidad, Centro. efectivamente. No te va a resultar de la misma forma. Y donde Es un profesor, por ejemplo, Huara, no sé, o una localidad aislada, no solamente se constituye la persona que tiene que hacerse cargo de los contenidos curriculares que vienen en un libro, es un rol que tiene que ver con otras cosas, y que no es el rol que asume un profesor de un colegio X urbano, te fijas, con otras características, donde el profesor se hace cargo de su hora de clase, pero no se tiene que hacer cargo si ese niño comió, si ese niño tiene la vestimenta adecuada para el lugar donde está, en la temporada que le tocó, cuánto tiene que viajar para llegar a su casa, si tiene un camino decente, si sus padres pudieron estudiar, todos los factores que hace un ratito enumeraste tú. Yo entiendo que tengamos que tener indicadores porque es la manera de medirnos, sobre todo la política pública, pero las variables que entran en la medición de ese indicador es donde efectivamente no puede ser igual en todos lados. Y ahí estamos al debe, no solo en educación, o sea, en cada uno de los temas los indicadores son iguales para todo Chile. Sí, pues no se evalúan tanta cuestión que es lo no medible, digamos. O que se puede medir de otra forma y que cuesta un poco más. Factores Que emocionales. se puedan asignar significado a cosas que son significativas.
Y en eso también quiero extrapolarlo al tema de la cultura, que es el último sector, por decirlo así, la última situación que vamos a abordar respecto de cómo la vida en regiones es distinta y cómo nos da por todos lados. Hablar de cultura pareciera en Chile siempre hablar de algo que es totalmente prescindible. Como que la cultura es es elitista, ¿no? Exacto, es para quien la puede pagar, y eso finalmente es la realidad, o sea, es así. ¿Por qué? Porque no tenemos políticas públicas que fomenten la cultura en un Chile que es geográficamente enorme, donde hay particularidades territoriales, saberes ancestrales propios de cada territorio, y nos encontramos con que la cultura es uno de los aspectos que está más atomizado también en los centros urbanos. Santiago es Chile, en Santiago se hacen los conciertos, en Santiago se hacen las exposiciones, en Santiago están los museos, en Santiago está todo en términos culturales, porque además hay una probablemente despreocupación lógica en las comunas por es que entre tanta necesidad por eso básica, digo que pareciera lógica, no digo que lo sea, pero pareciera. El año 2017, los últimos datos frescos que hay son del 2017, y es la cuarta encuesta nacional de participación cultural que se realizó en un universo de 12.100 personas. Pero aquí hay algunos datos que también son interesantes de consignar, y es que la encuesta se hizo en personas que viven en centros urbanos de 10.000 habitantes o más dentro del país, y se eligió la zona de Ñuble en particular, y se excluyeron las zonas rurales y de difícil acceso. ¿Cuán representativo es finalmente esto de la realidad? Cero. No, Cero, porque lo que dice, por ejemplo, que el 53% de esos 12.000 y tantos personas no visitó ninguna exposición ese año. Si hubiese considerado toda esta población rural, ¿no es cierto? Esto sería peor aún. O sea, que el resultado que se obtuvo no es bueno, no es engañoso, pero sería peor. Se eleva porque finalmente no considera un resultado que es probablemente más bajo, porque a lo mejor en una comunidad rural es el 100% de las personas, o el 80 o el 90, y eso es extrapolable a todo el resto de las variables que fueron consultadas: conciertos de música popular o actual, exposiciones, el cine, museos, bibliotecas, etcétera. En ese universo, el 12% de la población nunca había ido al cine. En ese universo, imagínense en el universo de la ruralidad y de las zonas que están excluidas. Lo mismo con situaciones que se asocian a la cultura, a la alta cultura, como la ópera, la música clásica, que son... o sea, ahí tenéis la barrera territorial y además la barrera de accesibilidad. De accesibilidad, exacto. Bueno, y aquí en este punto también queríamos abordar algo que nos parecía interesante con respecto a cómo medimos las cosas con la misma vara cuando es imposible medirlas con la misma vara. Ni siquiera nosotros, cuando el Estado de Chile pone en iguales condiciones emprendimientos culturales o iniciativas culturales de regiones respecto de las de Santiago. Sí, y ahí queríamos hacer un comentario respecto de la situación que vivió La Góndola, que es el emprendimiento cultural de Carlos y de su equipo de amigos, donde se le pone a competir. Está compitiendo, claro, a nivel nacional, con un montón de emprendimientos de otra naturaleza, todo mezclado. Hay emprendimientos de diferente tipo productivo. Este es un emprendimiento cultural. Los emprendimientos culturales tienen ciertas características específicas versus otros, ¿no es cierto? Perdón, se me cayó. Y entonces se pone La Góndola a competir en un proceso que además depende solamente de los likes de una página y no de la calidad o de el impacto social que pudiese tener un emprendimiento surgido en una comuna, surgido además de la mano de gestores culturales, una persona que lleva mucho tiempo trabajando ahí. Entonces, claro, el que Estado, tiene un público además que no es es más asiduo al Facebook. Hay ciertas especificidades propias de ese proyecto. Entonces, y eso no solo le puede pasar a él, le debió pasar a cada uno de los emprendedores de regiones. Y mi pregunta es, ¿qué posibilidad tienes tú de efectivamente competir en igualdad de condiciones con cualquier otro emprendimiento que está, digamos, ubicado en la calle Pío Nono, en Bellavista, donde la exposición física y material del emprendimiento es 1000 veces mayor? Solo como considerando el hecho material del asunto, ni siquiera entrando en otras variables. Entonces, también reflexionar sobre cómo las políticas públicas establecen mecanismos de acceso que parecen igualitarios,
pero que no son igualitarios. O sea, la cultura del like, evidentemente, que ha excluido cualquier tipo de equilibrio respecto a lo que pasa en regiones y lo que pasa a nivel central. Ese mismo xenófobo. Con respecto a eso, de las pymes, la competencia era tan desleal en el sentido de que estabas compitiendo con pymes que llevaban 3 años y tenían 70.000 seguidores. Imagínate. Entonces, digo, era una desigualdad. Sí, qué bueno el comentario de Armando, quien está también trabaja como parte de la góndola y es quien está aquí a cargo de la parte técnica de nuestro programa, de reforzar eso, porque es imposible y es un ejemplo súper claro, súper gráfico de cómo las políticas públicas están diseñadas de manera que no tienen ninguna conexión muchas veces con aquello que sucede en los territorios. Es imposible que un emprendimiento como la góndola, que es un emprendimiento pequeño, que además está recién partiendo, compita con emprendimientos que llevan muchos años, que tienen otro nivel de exposición, otro nivel de probablemente de herramientas de marketing a las que tienen acceso, otro nivel de ventas, porque son productivos. ¿Cómo podemos poner a competir un emprendimiento comunitario, un emprendimiento cultural, un emprendimiento social con un emprendimiento productivo? O tan simple un emprendimiento nuevo con uno que lleva antiguo, toda que una tiene trayectoria. Entonces, ahí queríamos traer este ejemplo a colación porque Oye, es muy y gráfico. tirón de oreja, yo lo digo yo. Esta no es una queja que haya venido de parte de Carlos, ni mucho menos, que él siempre No, de le hecho, pone Carlos buena se va a cara a la sorprender de vida. que hablamos de esto, porque no lo hasta habíamos contado. Morreta. Sí, Pero puede yo como Natalia Navarrete, tirón de oreja a Cercotec. Sé que no le importa un hueco lo que yo les diga, pero me parece indecente la forma en que toman para la chacota estas cuestiones y juegan también con los esfuerzos y con el tiempo de las personas, de los emprendedores en particular, que son su población, su público objetivo. Y en este caso, que los conocemos de cerca, que sabemos el esfuerzo que implica, que estuvimos desde que se le ocurrió la idea y cachamos el entusiasmo que hubo, lo que costó llevarlo a la práctica y el rol que cumple también para esta población, para esta localidad. Entonces, tirón de orejas por tomárselo sin la seriedad que merita, por no haber establecido mejores estándares, criterios. Eso encuentro que es una falta de respeto. Pero yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que obedece hoy día eso a la cultura del like. A la dictadura del like. Ni la dictadura y esa cosa de querer que todos somos comunidad y la familia virtual y todo ese discurso hegemónico terrible que nos habla como una falta de conexión con nosotros mismos. Porque pasamos de un tema que era técnico, donde se cuestionaba la evaluación técnica, pero efectivamente, si queremos premiar a los mejores emprendedores, hay un tema... ¿Cuál es el criterio? No, ¿dónde están los criterios por no los cuales yo voto? Acá solamente estamos votando... Imagen, por la amistad y por las posibilidades reales que tenía alguien de generar esa audiencia. Absolutamente, entonces ahí hay un tema de desigualdad regional, hay un tema de desigualdad de marca, hay un tema de desigualdad de criterios y lo más importante, ¿qué es lo que estamos evaluando cuando elegimos a una empresa como la mejor empresa o la pyme o el nombre que le queramos poner? Bueno, y eso habla de la orientación que tiene el actual gobierno también respecto de estos temas, pues. O sea, a mí me parece fantástico que existan premios donde todos podamos votar, pero si vamos a elegir y vamos a premiar a una pyme que hoy día mueve al país. Sí, pero categorízala, sepárala, dale igualdad de condiciones. Pero no puede ser que el público común y corriente tenga que solo hacer esas asociaciones, claro. Un porcentaje quizás podría ser de las votaciones que tuvo dentro de una escala de muchos otros factores. No, además recordemos que el sistema funcionaba muy mal, además en términos técnicos era muy difícil acceder al voto y adicionalmente tú tenías 10 votos disponibles, o sea podías votar por 10 personas jamás diferentes. me eso. No, es que se supone, yo entendí que no eran por los 10 votos por la misma iniciativa. Yo podía votar por 10 amigos, por 10 empresas que me gustan. Entonces, hay un mensaje clarísimo que te están pasando y te están diciendo, tú tienes 70.000 personas que pueden votar por ti, entonces eres el mejor emprendedor de Chile. Yo creo que eso es inaceptable y es absolutamente una burla hacia las personas que están, ya sea en el ámbito productivo, del desarrollo social o del desarrollo cultural, desarrollando específicamente desde regiones actividades con todo en contra. Sí, creo que es una pésima señal, porque como bien dices tú, ¿dónde está el aspecto técnico, que es el que debería y que es todo lo técnico, darnos que información a quienes votamos? Si es que el método es el voto, perfecto, pero hicimos la pega nosotros antes. No, y todos los criterios que te piden para ganarte los fondos, o sea...
Exacto. ¿Dónde están esas evaluaciones? Entonces creo que hay un tema importante que tiene que ver con esta locura de generar estos conceptos y de discursos que son totalmente vacíos. O sea, comunidad Cercotec, la familia, no sé qué, o sea, familia, cada uno libre de pensar quién es tu familia. Sí, claro, por tener favor, tu concepto de familia. pero por favor, las cosas por su nombre. O sea, comunidad virtual, familia virtual que no se ve, que no se toca, que no se mira a los ojos, ok, pero todo esto a mí... Y que se gusta por cómo se ve nomás. Que a mí todo esto me lleva a una cosa de locura que creo que finalmente nos estamos alejando de lo importante, de donde hay que hacer las cosas. Encuentro súper bueno que existan iniciativas donde se premien los esfuerzos. Tampoco estoy diciendo que la gente de Santiago se esfuerce menos, pero hay cosas técnicas que son importantes en las competencias, así como está la competencia de gimnasia rítmica, donde se evalúa el punto A, B, C, el movimiento, no sé, un montón de elementos. Acá, ¿qué es lo que se está midiendo? Y además que tú pensabas, a esta altura yo pensaba de verdad que era un tema resuelto para los organismos del Estado, hacer la diferencia entre igualdad y equidad. O sea, que no podías tirarlos a todos. O sea, es que de verdad no que está resuelto. Y claro todos los días, y uno después te dicen, ¿por qué eres tan amargada? ¿Alguien puede vivir sin amargura así, con toda esta desigualdad y toda esta cuestión en contra que te llega todos los días? Yo no, pues si uno puedo. lo mira, no. Si uno lo Bueno, mira, de no. todas maneras, a pesar de la amargura, yo creo que sumando, restando, sigue siendo un privilegio vivir en región, sigue siendo un privilegio estar en lugares chicos, con todo esto en contra, pero hay un tipo de vida, o sea, levantarse hoy día a ver el volcán ya es luminoso en días grises, pero... Y sobre todo para quienes hemos tenido la posibilidad de elegir. Y eso es un privilegio del que no tenemos que olvidarnos nunca. Porque finalmente quien nació en su rincón, ese va a ser su rincón probablemente para toda la vida. Y creo que el Estado tiene la obligación de proveerle a esa persona y a esa familia y a esa comunidad aquellos elementos que sean constitutivos de una vida digna. Y por más lindo que sea el volcán, y si bien estoy súper de acuerdo contigo, creo que la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos de quienes vivimos aquí nos olvidamos del privilegio que es tener capacidad de decidir a dónde queremos vivir. Eso no es algo que todo el mundo puede hacer. Y ni que todo el mundo se atreve tampoco a beneficio obvio, nuestro, porque obvio, uno es obvio un no. riesgo y uno pierde muchas cosas. Es así, todo el rato. Pero es como consideremos todos los el que no puede factores elegir. involucrados en la discusión. Vamos a escuchar una canción más y de ahí venimos con nuestra sección Di la Verdad, Rosa. ¿Qué canción Armando sería? está en otra. Armando, ¿podemos escuchar una canción? ¿Cuál sería? ¿O quedó enojado con lo de la góndola? Se picó. Pero nosotros también estamos picados. Sí, Sí, o el que quieras tú. Manuel García sería, ¿no? Sí, de Manuel Arica, García. ariqueño. Cantautor de Ariqueño. Arique, Sí. de Arica. Tu ventana. Todos tenemos una ventanita. Oh, yo qué tengo mi lindo. favorita. Yo también. Me encanta. Y esta igual está buena. Se ve los. Se ve cerecito, sí. Sí. Aquí le pega porque aquí es. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, Tu ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas y encierra el mar con un cuadro
40% de... Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos Que nos tiene que abandonar. Es muy importante. Siempre esta muy... chiquilla. Sí, es que trabaja ella. Sí, ella trabaja, ¿no? Ella trabaja. No, yo sí trabajo. Oye, sí, es trabajo no remunerado. Yo ok. sí trabajo. Yo trabajo Ya. remunerado y no remunerado. Y trabajamos Ambos. 24/7. Sí, somos esclavas, Más la respeto verdad. al mando ya. Somos Más esclavas. respeto. Yo soy esclava de mis hijos. Sí, Así somos como que- la esclava Isaura. Claro. ¿Cachai? La esclava Isaura. Nosotros. Deberíamos hacer un programa que se llama Sí. así. Sobre la esclavitud. Sobre la esclavitud. Oye, hoy día hemos Moderna. sacado cualquier programa para los próximos episodios tenemos tanta idea. de Champurria, sí. Bueno, nuestra sección conocida mundialmente Sí, donde desahogamos un poquito de ira. como Di la Verdad Rosa. En el Di la Verdad Rosa de hoy día, que nos costó porque Chile nos entrega siempre tanto material diverso, la comuna, tenemos donde elegir, pero nos tenemos que Trabajan morder la para lengua. nosotros. Trabajan para Nos nosotros. tenemos que morder la lengua y a veces tratamos de encontrar temas que sean más transversales. Y en esta ocasión encontramos claramente, los ministros del presidente, del gabinete del presidente Tienen un problema de incontinencia verbal. están enfermos, tienen un problema no solo de incontinencia verbal, sino un problema como de asociaciones metafóricas en el intelecto Es que son así, construido el que tema tienen. es que tú decís, ¿cómo son tan cara de palo? Que De lo decirlo dicen. y de ahí pensar eso- que a nadie le va a resonar qué les pasa a estos tipos. Así que en el Di la Verdad Rosa esta semana no vamos a dejar de pedirle que digan la verdad a los ministros de Piñera, que se ríen de nosotros en nuestra cara con frasecitas como la siguiente. Se está Espérate, Armando, tú No. tenés que adivinar quién ¿Quién la es? dijo. ¿Quién es el Ya. ministro que lo dijo? Se está rebajando fuertemente en horario valle, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. ¿Quién sería en relación a las alzas de Ahí los lo tienen en la pasajes punta de la lengua, en la punta de la A ver, lengua. a ver, a ver. Oh, ¿Cómo se llama este Canocito? Canocito, Fontaine. ministro Fontaine. Lindo, maravillosa Lindo, su... te pasaste y Sí. salió en la portada del The Clinic pintado de payaso. Recordemos que Fontaine venía de obras públicas. el No, año sí, pasado. un lujo. Un lujo de ministro. Oye, la otra frase. Destaco para los románticos. No, mire, nanay. mire, los que quieran regalar flores en este mes han caído en un 3,7%. A propósito de la nula, perdón, Tierno, variación del IPC. romántico. Tierno, romántico. ¿Quién fue? ¿Quién fue ese? Touch. La raíz. La raíz, pues nuestro ministro de qué? De Hacienda. Usted diría que es ministro de Aseo y Ornato, ¿no? De No. Hacienda. De Hacienda. Si se solucionara la guerra comercial, tendríamos muy probablemente un aumento en el precio del cobre y una caída en el tipo de cambio. Eso sería esperable, así es que yo también le voy a pedir aquí a las madres que nos ayuden a que recen para que se solucione la guerra comercial. A rezar todos, chiquillos. ¿Quién para fue que se este? mejore la situación del país. El ministro de Hacienda nuevamente. de nuevo. La raíz. O sea, vivimos de rezo en este país. De rezo. Y de comprar flores cuando el IPC se mantiene en cero. Compra flores y te las comís, po. Sí, se las comí o te las Oye, lleváis hay al flores metro comestibles, tempranito. hay flores comestibles. Muchas flores comestibles. Otro programa, flores comestibles. Ya, los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio. po. Algunos de ellos porque solamente van a ver, no porque solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, un elemento de reunión social. Ese es uno que sacamos del baúl de los recuerditos Sí. de hace un par de Ese ya semanas, está- un mes, ya fue. que fue el Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales, y que a mi juicio creo que ejemplifica y grafica de manera así brutal la desconexión total de esta gente con la vida real. Total y ¿Qué absoluta. pasa a este gobierno? Digo yo con Yo- esto? yo No no le pasa sé. nada, po, ese es el punto, no le pasa nada, es como que No, yo se creo le que no soltó tiene la lengua un nomás. desparpajo total Sí. en ser quienes son y Sí. demostrar un desprecio total por el patipelado que somos todos nosotros. Sí, es como
a ver, ellos no van a cambiar variablemente su forma de pensar, al contrario, pero otra cosa es que se restringieron un poco en los comentarios, que es lo que habían hecho hasta el gobierno anterior. Pero hoy día tienen chipe libre, la rienda larga, un presidente que califica este tipo de intervenciones como anecdótica, un presidente que es el rey de los Tony, el rey de los TIC y el rey de Satino. Entonces finalmente es una cultura en la que estamos totalmente acostumbrados a que nos desprecien todos los días. Oye, bueno, queda una más. ¿Cuál era? No, lo de la casita, las casitas de los dos departamentos. No, acá lo tengo, mira. Tú lo tienes, ya. Es un debate transversal, sobre todo en un país donde la gran mayoría son o somos propietarios. No tenemos mucho más porque es nuestro patrimonio. La casita, 2 departamentos, una cosa poca yo. Sí, sácate una casita. Monkeberg. Ese es Monkeberg, bien. Monkeberg, sí. Entonces, vamos a ir con nuestro Di la Verdad Rosa de hoy día. Dale. Digan la verdad, digan que no cachan una, que no tienen idea de que miles de chilenos se levantan a oscuras para llegar a la pega con y sin descuento en el metro. Digan que no cachan que la mayoría de nosotros trabajamos como chinos una vida entera para pagar dividendos o arriendos. Eso. Mira, la cámara dice. Ah, la cámara. Es que no me gusta la tele. ¿Qué vamos a hacer? Digan que sus declaraciones nacen del profundo desprecio que tienen por la clase trabajadora. Digan que encuentran chistoso bromear con que las flores bajan su precio, mientras la mayoría de los chilenos y chilenas batallamos con las deudas de un país que está totalmente sobreendeudado, incluso para comer. Digan que creen que somos tan hueones y hueonas que creemos que rezando solucionaremos los problemas económicos del país. Vayan a hacer la pega mejor. Digan la verdad, están puros. Vayan a trabajar, le estamos pagando sueldos millonarios para que estén dando declaraciones pelotudas. Vayan a hacer la pega, vayan a hacer y la no pega. voten nunca más. Usted que no escucha, no vote más por estos hueones. ¿Cómo no se dan cuenta o le gusta o disfruta que se rían de usted así de esta forma? Eso, yo se lo digo, ¿no? Lo digo yo, no Radio Puelche, soy yo. Sí, ella, en la discola de acá. Oigan, chiquilles, buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. ¿Vamos a estar solas? Vamos a estar solas porque la Sol tiene terreno, así que no nos va a poder acompañar. Y no les vamos a adelantar el programa porque es una sorpresa. Sí, una gran sorpresa. Gracias. Digo. Me puse nerviosa. Gracias, Armando, por la compañía, por el aporte técnico. Y nos vemos entonces la próxima semana.